Un saludo otra vez, queridos seguidores de disidentia.com y lectores y también pequeños mecenas, que son los que nos permiten mantener esta página web abierta y bueno, pues tener algunos dispositivos para realizar estos programas y contactar con personas muy interesantes para hablar de temas no menos interesantes que las personas que van a hablar de ellos. Y hoy es un caso especial. Este programa es un programa especial porque vamos a hablar de algo que es difícil y genera mucha polémica de establecer, y es, dada la situación española de nuestro país, la complicadísima situación de nuestro país y la degradación de nuestro país, vamos a intentar averiguar o discutir sobre hasta qué punto esa situación es consecuencia de un modelo político bastante mejorable en cuanto a diseño, por decirlo así, y también hasta qué punto, que quizás se hable un poco menos, es nuestra propia responsabilidad. Es decir, y no me refiero solo a los gobernantes o partidos o líderes de los partidos, que esto por descontado tienen su parte de responsabilidad, sino a la del propio ciudadano a lo largo de este proceso de decadencia, de notoria decadencia de España. Para ello necesito la ayuda de una persona que sepa, que domine bastante bien desde el punto de vista técnico, pero también con una capacidad de contactar, de una toma a tierra con la realidad diaria, sobre la cuestión técnica, digo, del diseño del modelo político español. Para ello he buscado a una persona que yo creo que es la adecuada, estoy convencido que es la adecuada, y esta persona que ahora mismo les voy a pasar a presentar es Javier Torrox, que es filólogo y periodista, pero que tiene ha dedicado bastante tiempo y bastantes esfuerzos a analizar el modelo político español y también cómo se incardina en una sociedad con tantísimas deficiencias como la española en cuanto a cultura política. Un saludo, Javier. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este programa. Bienvenido. Un saludo, Javier, bien hallado. Un saludo también para todos tus radioyentes y telespectadores y te agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Pues eso, directamente te voy a preguntar si tú crees, o hasta qué punto crees que lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con este gobierno Frankenstein, que ha decidido o que va a decidir por cuenta propia que, bueno, que él mismo se basta y se sobra para modificar la forma de selección del gobierno de los jueces, ya sin contar siquiera con la oposición, aunque tampoco es que estuviera muy bien, porque era un pasteleo entre partidos, pero ya directamente, digamos que se pretende elegir el gobierno de los jueces mediante el partido único, o por lo menos mediante una coalición gobernante única, que son los que están ahora mismo en el poder. Por ejemplo, o la corrupción, que bueno, pues que sigue estando omnipresente. Casos sonoros como el de el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que, bueno, sin restar importancia, como es el lema de disidencia, de los que estamos en disidencia, lo que es la presunción de inocencia, parece ser que hay serios indicios de actitudes bastante que no se corresponden con la posición que ocupa este señor en las más altas instituciones del Estado, o el caso de Kitchen del Partido Popular. En fin, podemos nombrar muchos, incluso, bueno, otros del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en fin. Y de fondo, Javier, ya te dejo que hagas tu primera aproximación. Y de fondo, también una sociedad española en la que, bueno, el corporativismo, el gremialismo y sobre todo también el sálvese el que pueda, el oportunismo y la picaresca, pues claro, ante este panorama, pues como es lógico, lejos de reducirse, parece que también van en consonancia con esta deriva de degradación de la sociedad y el país, de un país llamado España. ¿Hasta qué punto crees tú que estos factores tienen una relevancia o un valor o menor valor respecto unos de otros, Javier?
Bueno, pues quizás sería bastante complicado establecer una medición, pesar, por así decir, qué es lo que produce más toda esta enorme retahíla de problemas que soportamos en España, ya sea por acciones políticas, por corrupción política, corrupción social, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué pesa más? Me estás planteando en la pregunta, ¿el modelo político, todo esto es producto del modelo político o es producto de que la sociedad se está corrompiendo de forma gradual o se ha degradado la moral pública hasta haber alcanzado estos niveles? Yo la verdad es que no sabría decir cómo pesar eso, pero sin duda alguna, tanto en uno como en otro caso, existe una enorme fuerza que impulsa esta situación. Se solía decir que los pueblos tienen la religión que tienen sus reyes. De este mismo modo, si el pueblo tiene la religión que tiene sus reyes, y al decir rey no hablo en este momento de la corona como institución, sino simplemente las élites, Ujú. si las élites se comportan de una forma determinada, la sociedad va a tender a imitar la conducta que realizan esas élites. Claro. Lo que habría entonces que preguntarse es por qué las élites se conducen, se comportan de la forma en que lo hacen, por qué se corrompen, por qué están dispuestas a aceptar o a consentir situaciones que no consentirían en absoluto en sus vidas privadas, si las consienten en sus vidas públicas y en las vidas públicas de los demás. Algo que bajo ningún concepto podrían admitir bajo su propio techo, de sus hijos, de sus hermanos, les reprenderían, les dirían, pero hombre, ¿cómo te comportas así? ¿Cómo piensas esto? ¿Cómo dices esto? ¿Cómo puedes decir una cosa y hacer la contraria y quedarte tan tranquilo? Eso no es admisible. Bueno, si esto sucede en las clases, en las élites, en la clase política principalmente, también en las élites financieras y empresariales, ¿por qué se producen esas élites? ¿Se ha producido siempre? Es lo que habría que preguntarse para saber si esto procede del modelo político o es el producto de una degradación progresiva de estas élites. Mi impresión personal es que el modelo político tiene mucho que ver con esta cuestión. Las cosas que suceden a nuestro alrededor en el ámbito político suceden porque pueden suceder. Han podido suceder otras cosas. Las élites políticas se han podido comportar de otra manera. En el PSOE de Andalucía, la Junta de Andalucía, pudo haber sido muy honrada, pero evidentemente los hechos han probado que no, que han robado cientos y cientos de millones de euros que le correspondían a los desempleados andaluces a los que decían defender, que incluso ha tenido directores generales la Junta de Andalucía que se gastaba el dinero de los desempleados en prostíbulos y en drogas. Nos hemos encontrado también situaciones como en Cataluña, donde el sistema perpetuó un régimen de poder del señor Pujol basado en una corrupción que, de no estar controlada, se convirtió en algo ordinario, y de convertirse en ordinario se convirtió en la norma, hasta el punto de que el señor Maragall incluso llegó a denunciarla, habiendo sido investido presidente de la Generalidad tan solo unos meses antes, la denunció. Artur Mas le retó, retire usted esas palabras, y de inmediato se retractó. No nos metamos en problemas, no nos pisemos los pies unos a otros y no nos metamos en líos, como decía también Rajoy. Entonces, yo creo que existe una enorme responsabilidad de las reglas del juego político que tenemos, que son las que inducen a que sucedan las cosas que suceden, y a partir de ahí el resto de la sociedad se comporta en función de cómo ve que se comportan sus élites y de los castigos que reciben o no reciben. Ven que hay impunidad, adelante. Sí,
Javier, pero vamos a ver. También es verdad que podemos entender o que hay un entendimiento popular de que la ley rige de dos maneras distintas, no rige igual para todos. Es decir, yo no sé si esto es verificable o hasta qué punto es verificable o no. No me voy a meter en camisas de once varas porque yo no estoy en los tribunales para saberlo. Pero sí hay una sensación que yo creo que cuando una sensación es tan potente, se basa en alguna verdad. Bueno, hay que recordar más que nada, por ejemplo, la doctrina de Botín, todo este tipo de cosas que de repente surgen, ¿no? De la nada, ¿no? De repente pues surgen doctrinas que son aplicables a las élites, pero no son aplicables al común. Es decir, esto quiero decir que quizá las élites han tenido todavía más incentivos para corromperse que el común se ha sentido, en cierta forma, más vigilado que las élites. No obstante, sí estoy de acuerdo contigo en que la ejemplaridad, simplemente lo que es observar qué hacen aquellos que se supone que tienen que ser más ejemplares, pues pueden inducir a una comprensión muy equivocada de lo que se puede o no se puede hacer, o mejor dicho, de lo que se debe o no se debe hacer, porque poder se puede, ¿eh? Pero es quizá que nosotros debamos pues frenar determinadas conductas. Yo creo, bajo mi punto de vista, que aquí en Disidentia hay personas, por ejemplo, José Luis González Quirós, que defiende con buen criterio que el modelo político original que surge de la transición, lo que llaman normalmente el régimen del 78, si bien es un diseño deficiente, o sea, que pues mejorable, que tiene carencias, notorias carencias, cree que defiende o argumenta, y bueno, tiene parte de razón bajo mi criterio, que en realidad su fracaso y su gran deterioro se debe también y sobre todo a la falta de lealtad de los propios de las propias élites, por decirlo así, o de aquellos que tenían que haber velado por el buen funcionamiento en la medida de lo posible del sistema y que son, digamos que el gran cataclismo que estamos viviendo ahora de español, que tiene que ver con una serie de sucesos y de conductas generalizadas, es producto no solo de un diseño mejorable del modelo político, sino de que aquellos que deberían haber velado por él, pues como ya he dicho, no lo hacen y actúan de forma muy desleal con los compromisos adquiridos respecto a lo que era el entente común, el marco común de entendimiento, las líneas rojas que si no estaban claramente, nítidamente definidas, todos sabían cuáles eran, y que sin embargo ha llegado a un punto en el que todo el mundo parece haberse liado la manta a la cabeza y decir se acabó, ya no hay más entente común, ya no hay más marco común de entendimiento y aquí que cada uno pues haga con su corralito, porque encima es eso, un sentimiento de propiedad de partes incluso del territorio, ¿no? Haga cada uno con su corralito lo que estime oportuno y hay de aquel que sin ser de la familia correspondiente se le ocurra decir que no puede. Sí, así es. Yo estoy bastante de acuerdo en que se ha producido esa deslealtad a la que hacía referencias anteriormente, pero discrepo de las motivaciones de esa deslealtad. Según lo que me has expuesto, el problema está en que determinadas personas que ocupan cargos en la estructura del Estado, en los distintos niveles de la estructura del Estado, se han comportado de forma desleal hacia los cargos que ocupan. Y esto entronca con lo que decía yo anteriormente en mi primera intervención. Las cosas suceden como suceden porque pueden suceder así. Entonces, esta deslealtad de estos cargos tiene lugar porque tienen la capacidad de ser desleales. El sistema no impide esa deslealtad. Es más, mi posicionamiento es el opuesto. Mi impresión es que el sistema es el motor de esa deslealtad. El sistema político español, en el que
absolutamente todo el poder ha sido arrebatado a los ciudadanos para asegurar que los ciudadanos no tengan ninguna capacidad de acción política y ha sido entregado de forma absoluta a los partidos políticos. Los partidos son subvencionados por el Estado en lugar de ser financiados por sus propios militantes. Todos los ciudadanos somos obligados, forzados, mediante las distintas cargas fiscales a las que tenemos que hacer frente, a los impuestos que tenemos que pagar, somos forzados a financiar posicionamientos políticos que podemos detestar. A ver, un señor que pueda ser simpatizante o militante de Podemos o incluso un cargo de Podemos está siendo forzado a financiar a Vox. Y del mismo modo, un militante o un simpatizante de Vox está siendo forzado a financiar a Podemos o a Bildu también. Adicionalmente, el sistema de supuesta separación de poderes del que tanto se habla no existe en realidad. Basta, no quiero profundizar en esto en este momento, quizá podamos ir a esto más adelante, pero basta con echar un vistazo al Congreso de los Diputados y ver que hay unos bancos azules donde se sienta el Poder Ejecutivo en mitad del Poder Legislativo para vigilar lo que hace el Poder Legislativo. No hay separación de poderes. Y al mismo tiempo, era impresionante, hace un par de días en La Vanguardia, el titular de apertura de la primera de La Vanguardia, afirmando, no lo decía con estas palabras, pero lo que decía, porque ponía los nombres y apellidos de cada uno, de cada actor político, pero lo que decía el diario La Vanguardia como un hecho, un acontecimiento totalmente normal, es el Poder Ejecutivo legislará, que es competencia del Legislativo, la elección del órgano de gobierno del Poder Judicial. La Vanguardia estaba exponiéndole a sus lectores todo el poder en España está en una mano. Y esto es así, es normal, es estupendo y vamos a ver qué sucede, como si esto fuera un partido de fútbol. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Es evidente que un modelo que no establece los incentivos correctos, pues tiene una zona enorme de peligro. Establece muchos peligros. Es decir, es como decía, creo que fue, no sé si fue Madison no, el que decía que los hombres, como los hombres no somos ángeles, pues está bien que la democracia consista en votar y en relevar de forma pacífica al poder, en lugar de forma violenta, pero que como no somos ángeles, no está de más establecer mecanismos adicionales para asegurar que el poder no cae en malas manos, es decir, o no es acaparado por unos pocos o por unos determinados agentes, ¿no? Y en España, pues lógicamente no se ha cumplido esa estupenda recomendación. Y bueno, tampoco es que Estados Unidos esté muy boyante, pero lo que sí es evidente es que allí es bastante más difícil que el sistema lleve a una situación de marasmo, porque esto es un marasmo, como el que tenemos ahora mismo en España. Es decir, yo, si me lo permites, creo que también voy a extender la responsabilidad a todos y cada uno de nosotros. Yo sé que más de una persona, hay muchas personas muy buenas, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, solo aparezcan las cosas más tremendas y más terribles, ¿no? También eso no creo que sea muy bueno para las cabezas, pero sé que hay personas buenas, pero somos responsables. Somos responsables porque hemos no transigido, no se trata de echarse a la calle y tomar la Bastilla, que por cierto la toma de la Bastilla está sobrevalorada, pero sí en nuestro ámbito particular hemos caído en una de las peores trampas, ¿no? que este sistema ha alimentado o que las élites políticas han alimentado, y es la de utilizar diferentes varas de medir según consideráramos que aquellos a quienes debíamos vigilar eran los nuestros o no lo eran. Es decir,
A mí me produce, el otro día recientemente hubo una intervención de una diputada del Partido Popular en el Parlamento ante el anuncio de la apertura de la comisión de investigación del caso Kitchen, en que pues entendió pues lo que normalmente se dice, que la mejor defensa es un buen ataque. Entonces salió a afear la utilización política de la corrupción del caso, de la presunta corrupción del caso Kitchen del Partido Popular, la utilización política, y para ello lo que hizo fue ir enumerando todos los casos de corrupción que afectaban a otros partidos y a otras personas incluso presentes en el hemiciclo. Entonces, hubo aparentemente una gran celebración por parte de los más cercanos al Partido Popular, de los simpatizantes y desde luego de los integrantes, de los que forman parte de los que están en el partido, de esa estupenda, entre comillas, intervención, porque por fin se contestaba a los enemigos, a los adversarios, con la contundencia que merecen, ¿no? Y a mí, sin embargo, me produjo aquella intervención una enorme desolación, en el sentido de que lo único que sirvió para mí esa intervención es para poner de relieve que las conductas deplorables están omnipresentes en todos ellos. O si no omnipresentes, están demasiado presentes, de forma anormalmente presente en un país medianamente sano. Entonces, no sé si coincides conmigo, a mí me supuso, es lo que yo llamo la política del zasca, que tal como están las cosas puede ser muy espectacular, pero no aporta ningún tipo de solución, no asume ningún tipo de responsabilidad y no hace que los ciudadanos o las personas se centren en la gravedad de los problemas que tenemos que afrontar para crear esa mentalidad de que o cambiamos no solo de modelo, sino de mentalidad, o vamos a tener una situación que posiblemente explosiva. Sí, yo sí que me atrevería a decir que la corrupción está en España, es omnipresente, porque la corrupción, como solía decir el pensador político Antonio García Trevijano, la corrupción en España es factor de gobierno. Sin corrupción en España, el sistema político del 78 se desmoronaría. Y cuando hablo de corrupción, no me refiero a tejemanejes de dinero y de comisiones, sino a la corrupción moral que implica la aceptación de unas reglas del juego político que son una trampa constante para el ciudadano, que beneficia a los actores políticos que se arrogan derechos de los ciudadanos. Antes hablabas, por ejemplo, de Hamilton y de la necesidad que vio Hamilton y los distintos padres fundadores de Estados Unidos. Madison, perdón, Sí. De crear impedimentos para que el hombre no se corrompiera. O en palabras de John Adams, también padre fundador de los Estados Unidos, una república de leyes y no de hombres. Esto entronca con lo que hablábamos antes de la deslealtad. No podemos confiar en que el presidente de la Generalidad se comportará de forma leal. No podemos confiar en que el presidente del gobierno de España se comportará de forma leal con sus gobernados. Lo estamos viendo. El gobierno está aprovechando una situación de emergencia sanitaria para arrasar con libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Y aquí nadie rechista, consentimos. Y del mismo modo que estamos consintiendo que arrasen con nuestras libertades y derechos individuales en este momento de emergencia sanitaria, lo hacemos sin levantar la voz, sin rechistar, porque estamos acostumbrados a consentir que en España el gobierno lamine los derechos y libertades de los ciudadanos. Estamos acostumbrados a carecer de libertad política, estamos acostumbrados a consentir gobiernos que no podemos elegir y estamos acostumbrados a que el gobierno meta las narices en el poder judicial, y ahora nos estamos acostumbrando a algo muy peligroso, que es a que el poder ejecutivo secuestre la acción de la jefatura del Estado, que eso tampoco es poca cosa.
Sí. Bueno, pero si me permites, yo todo eso lo comparto y te lo compro, y te lo compro. Es evidente, estamos hablando de ello y es evidente que lo compartimos ambos. Es decir, no sabemos que si un sistema, esto es como, no sé, como un motor que no tiene limitación de revoluciones, motor de un coche no tiene un limitador del número de revoluciones a las que puede funcionar y bueno, pues está a expensas de que cualquiera que lo pueda conducir, pues decida que puede subir las revoluciones allá donde le parezca oportuno y el motor, pues lógicamente, terminará rompiéndose, ¿no? Gripando, como se suele decir. Pero me preocupa también sobre todo que ante esta situación, ahora mismo, la falta de una cultura, no ya política, sino una cultura. Cuando ahora que hablamos de la guerra cultural, es difícil que haya guerras culturales cuando la cultura se ha desvanecido, ¿no? Es decir, es complicado. A mí me parece que el problema es a veces que la cultura no está presente en nosotros, ¿no? No la hemos abandonado, pero sí decir que me preocupa bastante que ante esta situación muchas personas piensen que la manera de revertir la situación es quitar el poder a uno para dárselos a otros. Eso no soluciona absolutamente nada, porque si mantenemos las reglas del juego político que han dado lugar a que la persona X ocupe el poder ejecutivo y lo gestione mal o de forma corrupta, pues cambiar a ese actor político no va a impedir que el siguiente actor político vuelva a corromperse. Y sucederá así de forma indefinida y reiterada una y otra vez, porque es el propio sistema el que impulsa esa corrupción. Los españoles tenemos que convencernos, más pronto que tarde y cuanto antes mejor, de que es necesario separar los poderes del Estado y hacerlo no con palabras. Los poderes del Estado no se separan verbalizando esa separación, hablando de ella. Los poderes del Estado solo se separan mediante medios de elección separados. Esto es, señores, una urna para elegir al gobierno y otra urna para elegir a su diputado. Esa es la separación de poderes. No que el gobierno acuda a la Cámara de la Asamblea Legislativa y tenga asientos reservados de distinto color para decirle al resto de la Asamblea Legislativa, ojo, que el poder ejecutivo soy yo y aquí quien manda soy yo. Porque esa es la función del Banco Azul, distinguir al gobierno del resto de diputados que se sientan en la Cámara Legislativa. Tenemos que convencernos de que eso es, no diría que necesario, es que es imprescindible, es un imperativo moral que separemos los poderes del Estado para que de una vez por todas el gobierno deje de interferir en los procesos de creación de la ley y que las cámaras legislativas dejen de ser, de una vez por todas, la cámara de resonancia, la cámara de eco de los eslóganes del Poder Ejecutivo, porque en eso se ha convertido, Y si en me, una cámara de eco del Poder Ejecutivo y la oposición que refunfuña un poco, pero no puede hacer nada al respecto. Hablabas antes también de que las palabras, la oposición se comporta también con la política, lo que has calificado la política del zasca, que eso no lleva a ninguna parte, y efectivamente eso, ¿dónde nos va a llevar? Eso no es una acción política. Una acción política es la que tiene consecuencias y efectos políticos, la que crea cambios en las relaciones de poder. Pero si nos limitamos a decir, no, a mí la verdad es que esta ley que hace usted de memoria democrática no me gusta, vamos a pensar en otra cosa. O cuando el gobierno impide la presencia del rey en un acto de otro poder, del poder judicial. Pero, y ahora se está preparando ahora sí, la presencia del rey junto al emperador Sánchez en un acto de entrega de premios a empresarios en Cataluña. Ahora el señor Sánchez se lleva al rey y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con la jefatura del Estado. Está forzando a la jefatura del Estado a hacer lo que la Constitución le prohíbe, acciones políticas, porque la ausencia del rey de la entrega de despachos de la Escuela Judicial en Barcelona hace unos días
esa ausencia fue una acción política. Y su presencia en la entrega de premios de unos empresarios en Cataluña también es una acción política. Eso es lo que prohíbe la Constitución. El gobierno señala a toda la oposición acusándola de que está convirtiendo la jefatura del Estado en una jefatura de Estado de parte, como si la jefatura del Estado fuera exclusiva de la derecha, cuando es el gobierno el que está utilizando la jefatura del Estado para hacer acción política, que es precisamente lo que la Constitución le prohíbe a la jefatura del Estado. Javier, hay una cosa que es muy curiosa. A mí me llamó ya la atención hace bastante tiempo, y no estaba este gobierno, estaba el otro, el de Mariano Rajoy, cuando en sede, ya ni siquiera en sede parlamentaria, sino en la sede de Génova, se reunían ahí cuando habían ganado las elecciones y se decía quién iba a proponer para presidente del Congreso o ministro de tal, o ministro. Entonces todo el mundo aplaudía y jaleaba porque prácticamente los nombramientos se estaban haciendo no solo por el que iba a ser el jefe del Ejecutivo, sino pasando por el dictamen o descontando el dictamen de la Cámara, es decir, del Parlamento, sino que directamente no se hacía ni en el Parlamento, ya se hacía en la sede del partido, cosa que hemos estado viendo ahora todavía de forma más llamativa, cuando vemos que el presidente del gobierno, cuando tiene que acordar algo, lo hace recibiendo al correspondiente adversario o interlocutor en la Moncloa, pero no en el Parlamento. El Parlamento da la sensación que a todos los efectos, aparte para hacer esos speeches como muy aguerridos, pero que no tienen en el fondo ningún tipo de discurso político, por lo menos de recorrido, que sirva de algo, que represente una iniciativa de largo recorrido. Aparte de eso, el Parlamento se ha convertido en un lugar donde no se hace absolutamente nada, es decir, no es el órgano de control de nada. Es como un lugar completamente prescindible, ¿no? Se podía quitar o poner una foto fija del Parlamento con unos muñecos de cartón pluma y recortados, unas siluetas y de vez en cuando pues alguna voz, alguien que hablara y diera algún zasca y punto, es decir, no tendría ninguna otra utilidad. Entonces, pero lo grave de todo esto, Javier, e insisto, es que como está en la situación como está y hemos caído también en la hipérbole inútil, digo inútil porque estamos hablando de golpes de Estado, hemos vaciado ya el significado de lo que es un golpe de Estado, de tanto decirlo, de la extremada trascendencia que puede tener un suceso de esas características, consecuencias, responsabilidades y demás. Y, por ejemplo, también pues, hablar de gobierno comunista. Bueno, pues aquí puede gobernar Lenin mañana sin ningún tipo de problema, por descontado, ¿no? Es decir, podría un Lenin gobernarnos. Ya no tenemos un Lenin, tenemos algo que es peor que un Lenin, porque no tiene un rumbo fijo, es un personaje imprevisible, ¿no? Es decir, es un tipo que según le vengan dadas, hace una cosa a la contraria, da lo mismo, es imprevisible. Pero hemos caído, los ciudadanos, en ese tiki-taka, ¿no? En ese rifirrafe en el que estamos con unos y contra otros, o con los otros y contra los unos. Pero de fondo no somos conscientes de que el modelo, que lo que estamos viendo ahora, en realidad es, a ver cómo decirlo, la excrecencia del modelo. Son las excrecencias del modelo. Es decir, cuando hablábamos de que podía gobernar Podemos y que eso sería un cambio radical de lo que había venido siendo España y tal, yo no lo veo como un cambio radical. Yo lo veía si hubiese sucedido como la sublimación del modelo, es decir, hubiese sido ya la culminación, el último paso de un modelo que pues nos ha dejado a merced de las conductas más impresentables
y de los abusos de poder más extraordinarios. Entonces, digo esto porque yo soy de la opinión de que cuando digo, yo escribí hace poco un artículo que lo titulé Aquí ya nadie es inocente, y lo dije con toda la intención. Es decir, yo sé que no, que usted, el oyente, querido oyente, usted no es culpable, desde luego, ni mucho menos, de que Pedro Sánchez haga las mil y una cosas bárbaras que está haciendo. Yo sé que no es usted responsable, ni yo, ni Javier, nuestro invitado. Pero en el ámbito privado, en nuestra propia conducta, y yo lo veo porque estoy en el sector privado, en el sector de los medios, la conducta las líneas rojas que nosotros nos educaron, pese a todas nuestras deficiencias, yo recuerdo hace no demasiado tiempo que sí, que había picaresca, que había oportunismo, que había tal, porque bueno, es inevitable, en toda sociedad tiene más o menos ese tipo de conductas más o menos controladas o más o menos descontroladas, pero todavía manteníamos una conciencia de que había determinadas líneas rojas que ocasionalmente igual se sobrepasaban, pero que todos habíamos interiorizado que no convenía sobrepasarlas. Y hoy en día me doy cuenta de que eso, yo no he cambiado de opinión, ni he cambiado de posición, sigo estando donde estoy, pero me he dado cuenta que estoy sobrepasado por las conductas de alrededor. Es decir, que no solo el político que tiene el poder o que es líder de una banda, o de un partido o de una banda, cruza constantemente líneas rojas, sino que nosotros, quizá por esa ejemplaridad negativa, nos hemos acostumbrado a dar por buenas cosas que no deberíamos aceptar. Pero no solo a nuestros políticos, sino en nuestros propios entornos. Nos hemos conformado con un modelo educativo que es catastrófico. Y en el fondo a todos los padres nos interesa, queramos o no, es que nuestros hijos consigan sus títulos, porque son condición sine qua non para no quedarse atrapados en una bolsa de inadaptados o de personas sin oportunidades. Entonces, valoramos más la consecución de un título con un membrete oficial, de un papel con un membrete oficial, que a nuestros hijos de verdad se le impartan conocimientos verdaderamente valiosos, o que se les enseñe a pensar por sí mismos, o que desarrollen un espíritu crítico que les permita pues, ser más inteligentes y más sagaces y más valiosos para el resto también de los demás. Y hemos transigido con eso, hemos transigido pues con que con el concepto de solidaridad obligatorio a unos niveles completamente ya disparatados, ¿no? Es decir, ya hemos aceptado incluso el hecho de aceptar que el concepto de solidaridad no sea algo voluntario, sino algo obligatorio, pues ya es una cosa que me resulta fascinante, que ni siquiera haya representado un debate intenso y atronador en una sociedad medianamente sana, no porque una cosa esté bien y la otra mal, no, simplemente porque no se haya discutido o no se discuta. Hablemos de la importancia de lo público, pero y en el caso, por ejemplo, ahora lo estamos viendo de la pandemia, pero la discusión es si el gobierno es el más desastroso de nuestra historia, que lo es, o si las comunidades autónomas son unas buenas y otras malas, pero no nos planteemos que en realidad nuestra administración está demostrando que es un auténtico desastre, que es un desastre, que no funciona en España, prácticamente no funciona nada medianamente bien, prácticamente nada, salvo, como comentaba el otro día un contertulio nuestro, pues igual el ejército, pues por aquello que tiene una disciplina y tal, y no puede salirse de esa disciplina, pues funciona más o menos de forma correcta, la Guardia Civil, pues los bomberos cuando hay un incendio, pues las urgencias de un hospital cuando viene una persona en situación muy grave, es decir, hay cosas que funcionan porque funcionan, pero lo que es lo demás, yo creo que no estamos mirando hacia donde deberíamos mirar, no estamos mirando hacia, no solo aquel peligro del que el comunismo se instale en España y dé un golpe o un cambio de régimen, como dicen, sino que no estamos fijándonos en que nuestro país tiene unos males intrínsecos, unos defectos intrínsecos de una extraordinaria gravedad. Sí, así es. Y aludías a la responsabilidad individual, Javier, de cómo no necesariamente cada uno de nosotros, tomados de forma individual, tenemos
tal parte porcentual de responsabilidad en los hechos, no, no se trata de eso, pero sí se trata del consentimiento. Has utilizado la palabra transigir, el verbo transigir, yo soy más partidario del verbo consentir. ¿Cómo hemos consentido todo lo que sucede? Y me gusta el verbo consentir por lo siguiente, porque en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, Jefferson escribió unas palabras fantásticas en las que exponía que los hombres, para vivir de forma social, con sus iguales, en sociedad, y no pelearse entre sí, pues los hombres instituían entre sí gobiernos. Y que esos gobiernos, pues, van investidos de un cierto poder. Pero que esos gobiernos eran gobiernos porque eran consentidos por sus gobernados. Si los gobernados no consienten a sus gobiernos, adiós gobierno. Y en realidad, esto, aunque pueda parecer que los gobiernos tienen una fuerza enorme, son como el gigante con los pies de barro. Y de esto lo hablaba también muy bien Etienne de la Boétie en el discurso de la servidumbre voluntaria. Basta con que dejemos de obedecer y el gigante se desmorona, se viene abajo, pero obedecemos y consentimos. ¿Responsabilidad individual? Sí, pero ¿qué podemos hacer? Yo anteriormente hablaba de la imperiosa necesidad de separar los poderes del Estado, de que los ciudadanos puedan, en lugar de votar, tengan la capacidad de elegir, que le ha sido arrebatada por los partidos y se la han quedado para sí. Los partidos sí eligen. Ellos eligen quién puede ser diputado. Posteriormente, los que son diputados son quienes eligen quién es el gobierno, pero los ciudadanos no podemos elegir nada. Podemos votar, acercarnos un día cada 4 años a una urna y decir, esta es la lista que me da tal partido o esta es la lista que me da tal otro partido, pero yo no tengo ninguna capacidad para elegir a quien me represente a mí. Yo quiero a alguien que me represente y quiero que me represente una única persona para posteriormente poder dirigirme a esa persona y que me rinda cuentas de su acción política. Si es mi representante, yo soy su representado, tiene que velar por mis intereses y los de nadie más. Bueno, los del resto de sus representados, evidentemente. Pero cuando hablamos de la responsabilidad individual, ¿qué puede hacer el ciudadano? Porque con la ley electoral proporcional, lo más que puede hacer es eso, ratificar listas. Y claro, el ciudadano dice, bueno, algo tendré que hacer. Pues si quiero echar a fulanito o quiero echar a menganito, pues tendré que votar al de enfrente, a ver si así entre todos sumamos fuerza y esto se convierte no en un medio de elección del gobierno, sino en un medio de darle una patada al que está ocupando el gobierno. Y claro, esto ya es una cosa bastante distinta. Aquí lo que nos tendríamos que plantear muy seriamente es la necesidad de derribar lo que yo considero que es el motor de todos los males políticos que soportamos y que acabo de mencionar cuál es ese motor, y es el sistema electoral proporcional. Un sistema electoral que impide la representación del ciudadano no es un sistema electoral, es un sistema de ocupación de cargos, pero no es un sistema electoral. No es representativo de la voluntad de los ciudadanos, porque no hay representante de los ciudadanos. Es representativo de los partidos. Eso, por supuesto. Los partidos tienen sus representantes. Sí. Una cuestión. Es que eso es un tema que técnicamente es evidente, yo no voy a discutirlo, es decir, desde el punto de vista teórico es así, pero dada la cultura que tenemos y que se nos ha ido inculcando aquí, Javier, si somos capaces de tener oligarcas por cada autonomía, yo no sé si acabaríamos como el Viva Cartagena, con una reforma, es decir, a la británica, ¿no? Es decir, del diputado de distrito uninominal, o algo parecido, igual no. Al final, igual Y le funciona estupendamente. sí, pero que ahí voy, es decir, es que ahí ya tengo yo
no es que no estoy de acuerdo, es que tengo mis prevenciones con el tema, porque, claro, la cultura británica es la cultura británica, la cultura española es la cultura española, la cultura que hay en Afganistán, y te cuento, vete tú a hablarles de democracia, ya ni siquiera la democracia de Jefferson, ¿no? Es decir, el sistema de los padres de la República Norteamericana, ¿no? Es decir, eh, aquí, tal como estamos ahora, que no hay, no hay conciencia de nación. Es una conciencia, no es que no la haya, sí la hay, pero es una conciencia baqueteada, vituperada, atacada, erosionada. Y entonces, Lo más grave que ha producido el actual sistema político, la disolución de la nación y de la conciencia nacional. claro, y si esa conciencia es para mí materia prima indispensable para aplicar con alguna garantía un sistema electoral que sí sea representativo, porque los votantes, los ciudadanos, tienen esa cultura y saben distinguir la jerarquía de los intereses, de lo que es positivo y de lo que no lo es, y elegirían de forma responsable y no exigirían a un presunto diputado de distrito, pues que se convirtiera de repente en el oligarca del distrito, ¿no? Es decir, bueno, pues en lugar de tener 17 autonomías, igual tendríamos, vaya usted a saber, es decir, estaríamos hablando de declarar la guerra al barrio de Salamanca, porque, en fin, eso es broma, ¿no? Pero quiero decir, ¿me entiendes lo que intento malamente intentar expresar? Me da la impresión de que a lo que apuntas es que el sistema representativo uninominal de distrito pequeño pudiera dar lugar a los mismos procesos a los que dio lugar el sistema federalizante de la Primera República. Yo no creo que sea así. No. Pero existe una prevención más importante que lo que pueda yo creer o dejar de creer, que es los medios de elección del Poder Ejecutivo. Si creamos unos medios de elección del Poder Ejecutivo por los que ningún diputado tenga absolutamente nada que decir al respecto, se acabó el poder de poner y quitar gobiernos de los partidos separatistas. Si el gobierno lo eligen todos los ciudadanos en una circunscripción única de toda España, en una elección separada, solo votar para ver quién es el presidente del gobierno, que voten todos los ciudadanos que quieran votar, evidentemente, es un derecho, no una obligación el voto, pero que se vote los ciudadanos que tengan capacidad de votar a una persona, a un nombre, y que el gobierno sea ocupado por el que quiera la mayoría absoluta de los electores que hayan emitido su voto. A doble vuelta si es necesario, exactamente igual que en Francia. De esa forma, no sabría decir un porcentaje, pero seguramente más del 80% de los problemas políticos que tenemos se solucionaría con esa prevención. Y eso, bueno, pues me parece muy razonable, me parece muy razonable, y por lo menos valdría la pena tenerlo en cuenta, profundizar sobre ello e intentar ver la manera de que se aplicara, ¿no? Pero ¿hay algún agente político de los disponibles actualmente que pise en el Parlamento que tenga alguna intención de hacer algo parecido? No, yo no se lo he oído a ningún actor político, pero claro, a mí lo que me preocupa a este respecto es que a los actores políticos no les oigo hablar de cosas como esta, que son acciones políticas. Tienen mucho dicharacheo, mucha cháchara de cuestiones de menudeo, de menudencia, de intendencia, pero de las cuestiones básicas del poder, de la política, aquí nadie dice una palabra. Todo el mundo está contento de tener las reglas del juego que tenemos y al mismo tiempo están todos de acuerdo en que esto es un caos, que esto es un disparate, que dónde vamos a ir a parar, pero ninguno quiere ver la realidad de que donde estamos, hemos llegado hasta donde estamos porque venimos de donde venimos y porque sucede lo que puede suceder. Y todo lo que sucede y puede suceder, sucede porque la Constitución
prevé que suceda. Eh, eh, Impecable, Javier, si yo no te voy a discutir eso, pero a mí me preocupa y te lo digo porque si te das cuenta, los medios de comunicación, que son correa de transmisión, no ya de partidos, sino de las bandas de los partidos, porque incluso se fragmentan respecto de una u otra banda o de una otra tendencia, aparente tendencia. Bueno, en realidad tendencia es un término demasiado honorable, diría más bien de grupos de poder, ¿no? De esos relevos se producen ahora dentro de los propios partidos, ¿no? Por ejemplo, en el Partido Popular, pues ese relevo hacia posiciones que llaman ellos de volver al centro, como si se hubiesen ido a los extremos alguna vez, ¿no? Es decir, es una cosa maravillosa. Y no, El centro político pudiera existir, que es algo inexistente. no, pero bueno, me refiero, bueno, es que eso ya es un motivo de otro programa. Pero la cuestión fundamental que yo sí intento hacer ver es que, bueno, pues que los partidos políticos no llevan nada de eso en sus carteras, en sus propuestas, y que utilizan a los medios de comunicación, esto cuando hablamos de polarización, ¿no? Hablamos de la polarización, yo creo que es una forma de arrastrar a la audiencia hacia debates puramente de pugna por el poder, pura y dura, pero porque les puede interesar a ellos, es decir, porque tienen sus intereses, ¿no? Porque entienden el poder como botín, y arrastra a la opinión pública hacia un debate político como el que tenemos ahora en España, bueno, pues de luchar contra el comunismo, que yo no digo que no haya un riesgo, yo creo que en España más que comunismo vamos a acabar en el peronismo, porque el comunismo en sí no, ni los propios comunistas lo entienden, no sé, Fantasma que pasó de largo hace ya muchos años. pero sí hacia la toma de poder y en forma autoritaria o totalitaria, si se quiere. Eso sí es un peligro cierto, pero la cuestión está en que estamos discutiendo, nos hacen discutir y hablar y polemizar y gastarnos y desangrarnos en polémicas que en el fondo no consisten más que en quítate tú que me pongo yo, pero de fondo va a seguir todo. Bueno, pues unos dicen, bueno, yo ofrezco una mejor gestión que el que está, pero ya hemos visto de qué sirve la supuesta buena gestión. Es decir, Son todos debates insustanciales. No, yo voy a gestionar mejor que usted. No, yo lo haré mejor. Pero bueno, pero si no es relevante aquí, la gestión es importante, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Pero hay cuestiones muchísimo más importantes y elevadas que las meras cuestiones de gestión, que eso es intendencia, es menudeo. Aquí de lo que estamos hablando es de injerencia de unos poderes del Estado en otros. Si de lo que estamos hablando es de lo que generó las revoluciones del siglo XVIII y la gloriosa de Inglaterra de 1688 y posteriormente la americana y la francesa y la española también en las Cortes de Cádiz, donde se prohibió la entrada del rey en el Congreso de los Diputados españoles cuando estuvieran deliberando los diputados. Eso hoy día, que es lo fundamental, lo esencial en las cuestiones políticas y de relaciones con el poder, los distintos actores políticos lo tienen totalmente perdido de vista. Lo único que les interesa es el menudeo. O lo que es peor, Javier, el hecho de que en el fondo pues, lo que podemos estar es ante alternativas que entienden el poder de la misma forma perversa, pero que creen que la solución es aplicar recetas, medidas del signo contrario, es decir, o aparentemente del signo contrario. Es decir, bueno, pues por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pues no cuestionarse, es decir, si creemos que los sindicatos no cumplen ya un cometido y se han convertido en un grupo de interés más que está incrustado y concertado con los señores del dinero, porque eso es así, es así. Es decir, a la pequeña empresa la hacen polvo, a la mediana empresa la hacen polvo, pero a las grandes, pues hay un entente cordial estupendo entre sindicatos y gran empresa. Es decir, no vamos a decir lo contrario, porque a la vista está, pero de repente entender que, bueno, que la solución de esto pasa por crear un sindicato, otro sindicato, ¿no? Pero que atienda de verdad los intereses de los trabajadores.
Hago esto en alusión directa, por ejemplo, como un ejemplo, ¿eh? No es por criticar solo a Vox, sino simplemente por poner en evidencia esta cuestión, ¿no? Es decir, puede ser una cuestión, una decisión estratégica con otros fines que yo desconozco, pero desde el punto de vista práctico, del punto de vista de la evidencia, esto es lo mismo que decir que, como dicen, ¿no? El comunismo no es que no funcione, es que no se ha aplicado correctamente, ¿no? Pues es decir, los sindicatos que tenemos no es que no funcionen, es que no hay un sindicato que funcione correctamente, ¿no? Oiga, yo creo que el problema igual es que la economía o la actividad o la sociedad española necesita nuevas recetas que no pasan por repetir pensando que lo vamos a hacer esta vez bien las viejas recetas. Es decir, pues igual estamos en una situación en la que la sindicación pues tiene importancia para un número decreciente de trabajadores, habida cuenta de que en España, que yo sepa, hay más de 3 millones de autónomos y que, lógicamente, la acción sindical de los autónomos pues es muy difícil que tenga algún encaje, salvo que entendamos la acción sindical de los autónomos como que se constituyan por sí mismos en otro grupo de interés que presione para llevarse su parte, ¿no? Es decir, pero desde el punto de vista de unas mejores condiciones laborales, de vida o concertadas a través de convenios, es prácticamente una labor prácticamente imposible, ¿no? Entonces, yo quiero decir que con esto, y ya termino, porque vamos llegando al final del programa, quiero decir con esto que estamos todo el día hablando de propuestas, de enfrentamientos, de situaciones de alarma, que también generan cansancio y agotamiento en el público, con hipérboles constantes, que sí, que estamos en una situación muy crítica, que podemos acabar en una situación de totalitarismo o de autoritarismo con marcadas características peronistas, de concentración de poder, casi de partido único, de eliminación de alternativas, de control absoluto ya sin ningún tipo de cortapisa, de centralizar todos los poderes en uno. Eso es evidente, pero las alternativas que tenemos para poner pie en pared frente a estas posibles amenazas, en realidad lo que nos proponen es simplemente quitar a unos para ponerse ellos, pero que en realidad la máquina siga funcionando bajo los mismos parámetros. Y ante eso es lo que yo denuncio nuestra responsabilidad, porque aceptamos conductas, estas conductas en la política, o no las aceptamos, pero aceptamos que los nuestros no sean tampoco puros, porque al fin y al cabo somos los que tenemos para oponer a los otros y por lo tanto tenemos que tragar con todas sus impurezas, ¿no? Pero, y eso me parece terrible. Pero también que nosotros en nuestro ámbito privado de actuación estamos adquiriendo vicios y costumbres. Por ejemplo, mentir es algo que se ha vuelto completamente cotidiano en cualquier actividad. Es decir, en un momento dado se puede mentir porque no es que no haya más remedio, pero igual te ves abocado a tener que mentir de forma desagradable por alguna circunstancia o por una mentira piadosa, como se decía antiguamente, o, o mentir en un currículum, en fin, bueno, cosas. Pero es que ahora mismo todos nuestros intereses se han vuelto tan bastardos como los políticos que tenemos en nuestro ámbito privado. Es decir, actuamos defendiendo grandes valores y en la práctica lo que hacemos es velar por nuestro propio interés a toda costa. Y hemos incluso interiorizado, igual que nuestros políticos, que si lo que se trata es de sobrevivir, de salir adelante o de mejorar nuestra posición, pues nuestro fin justifica los medios que empleamos. Por eso digo que aquí casar ambas cuestiones, los grandes cambios por arriba de la política constitucional, de la política trascendente, de la política, con la propia cultura, es una tarea bárbara. Es una tarea bárbara. Sí, lo es. Estoy totalmente de acuerdo. Esto va a requerir, yo entiendo que forma parte de esta expresión que está ahora tan en boga de batalla cultural, guerra cultural. Necesitamos, perdón, yo creo que es muy necesario difundir este tipo de mensajes en la sociedad, que vayan calando en la sociedad. Luego cada quien que tome sus propias decisiones y que llegue a las conclusiones que estime oportunas, pero estos mensajes es muy necesario que lleguen a la sociedad, porque lo que no puede ser
es el conformismo. El conformismo no va a llevar a ninguna parte. El conformismo nos mantiene donde estamos. Estamos donde estamos porque la sociedad española ha sido conformista. Se ha conformado con la situación que hay, ha dicho, bueno, más o menos, mal que bien, voy saliendo adelante, ¿para qué me voy a meter en problemas? Y es comprensible. Quien sale adelante, ¿para qué se va a meter en más problemas? Pero es necesario que existan voces que señalen lo que sucede, que señalen las fallas del sistema, cuáles son los efectos de esas fallas del sistema y cuáles son las monstruosas consecuencias que pueden tener esas fallas, como lo estamos viendo ahora mismo. Hablabas de que probablemente, yo estoy de acuerdo contigo en que de comunista estos señores de Podemos tienen lo que pueda yo tener de, no sé, de obispo de Guadix, absolutamente nada, pero sí que esto apunta a una especie de peronismo o de neoperonismo en el que se va a crear, a anatemizar toda forma de oposición y claro, esta radicalización del poder va a dar lugar a que quien no tiene el poder, la oposición, se pueda llegar a radicalizar. U otra opción es que suceda lo que ha sucedido en Venezuela, que el poder consiga dominar a la oposición y que la oposición forme, por así decir, convertir a la oposición en un apéndice del gobierno. En unos señores que hablan, que protestan de vez en cuando, levantan la voz, pero que en realidad no suponen ningún peligro ni hacen temblar el poder de quien lo ostenta. Bueno, ahí es donde nos aferramos una y otra vez, o se aferran algunos una y otra vez. Afortunadamente estamos en la Unión Europea, pero yo creo que en la Unión Europea, y lo comentaba hoy con otra persona, la Unión Europea nos está empezando a ver como una rémora. De hecho, yo creo que empiezan a plantearse si fue buena idea que entráramos en la Unión Europea, pero yo creo que se están lamentando. Pero está muy difundida la especie en España. No, eso la Unión Europea no lo va a consentir. La Unión Europea va a decir, la Unión Europea va a hacer. No. La Unión Europea no va a hacer ni decir nada, porque esto es una cuestión doméstica española. Igual que la Unión Europea, si hay un problema no sé, en Francia, en Dinamarca, en Hungría, pues no lo va a denunciar. Podrá denunciar la Unión Europea, como sí que está haciendo, a gobiernos que no siguen los intereses del poder hegemónico en la Unión Europea, esto es Alemania y Francia, y claro, entonces la Unión Europea, Bruselas, señala a Hungría, señala a Polonia, señala al grupo de Visegrado, porque no sigue los intereses del poder hegemónico en Europa. Pero Europa no va a venir a sacarnos las castañas del fuego. En todo caso, nos dejará atrás, como acabas de decir, que nos verán como una rémora y podrá llegar un momento en el que quedemos atrás. Ya estamos quedando, acuérdate que hace tan solo, yo creo que no llega ni a 3 lustros, puede ser, igual he echado mal la cuenta. Nuestro país era un candidato a entrar en el G7 y hoy en día nos está costando Dios y ayuda mantenernos entre los 20 primeros, las 20 potencias económicas del mundo, las 20. Estamos hablando de estar en el octavo puesto a ir cayendo y cayendo. Que bueno, que esto no es una cuestión de prurito nacionalista español, sino es una cuestión práctica. Es decir, si las cosas van así, lógicamente lo vamos a notar en nuestras vidas privadas, en nuestras expectativas y en nuestro proyecto vital. Y claro, pues todo tiene consecuencias. Es decir, yo me acuerdo cuando no estaba yo todavía en el sector de los medios de comunicación, de información, sino que vivía feliz en el mundo profesional, trabajando en el sector privado, cuando empecé a ver la deriva que íbamos tomando, porque la política empezó a entrar en todos los órdenes. Claro, y nos encontramos de repente, los que estábamos en sectores que no tenían nada que ver con la política, de repente condicionados no solo por la legislación, ojo, que eso por supuesto, sino por los intereses políticos. Por la corrupción, los intereses políticos y la politización de absolutamente cualquier lugar donde pudiera sacarse un euro. Claro, y llega un momento en que dices, das un paso al frente, como otras personas lo han hecho antes y después y en su momento,
Y claro, tú le intentas explicar a tus más allegados que lo haces porque no porque creas que esto es una gran causa, ni porque creas que vas a marcar ningún tipo de diferencia, ni porque creas seas tan ingenuo como para pensar que tú puedes por ti mismo provocar algún tipo de cambio, pero simplemente porque crees que es una responsabilidad, porque sabes, intuyes que lo que empieza a degradarse entonces tiene al final consecuencias en lo inmediato de tu propio círculo privado, de tus propios intereses particulares, y afecta muy de lleno, con una enorme dureza, que ya lo están viendo muchos españoles que se están yendo al paro de nuevo, con muchos españoles que están en una incertidumbre enorme con los ERTE, seguramente muchos de ellos, desgraciadamente, en empresas que son zombies, y que en el momento que desaparezcan los ERTES irán a engrosar las cifras de parados, y con un país que ha perdido el pulso, que está sin pulso. Sin pulso. Esto no es querer ser alarmista ni agorero, sino saber poner de relieve simplemente que a veces lo que nosotros entendemos como algo muy abstracto, como explicaba muy bien Javier, que es la política constitucional, que nos parece algo, hablamos de Madison, de Jefferson, de Tocqueville, y bueno, pues esto es casi como hablar de los grandes filósofos. A mí, ¿eso qué tiene que ver en mi día a día? Pues sí tiene mucho que ver, porque en el medio plazo eso tiene consecuencias, y las está teniendo ya. Entonces, si quieres añadir, para terminar, alguna conclusión, yo voy a intentar ser positivo, en el sentido de que para eso hemos hecho Disidentia, a la cual he invitado a Javier a que, si quiere, participe en post. Ojalá pudieras hacerlo, porque creo que ese tipo de contenidos que tú tratas hay que hacerlos visibles, y si algo tiene Disidentia es la capacidad de propagar contenidos, por más que les pese a algunos y les moleste, pero es lo que tenemos. No somos ricos, somos más pobres bueno, pues somos pobres de solemnidad, y estamos aquí gracias a la bondad del micromecenazgo, que nos permite pagar todos los gastos que lleva, que son, afortunadamente no son demasiados, la web y todo lo que lleva alrededor. Pero es importante crear esa cultura. La batalla cultural de los grandes principios, de recuperar tradiciones que no solo por hecho de ser tradiciones, sino porque son valiosas, porque se han adquirido, porque hemos discriminado qué funcionaba y qué no, y nos hemos quedado con determinada tradición porque sabemos que aportaba algo positivo, que era beneficioso para nosotros, para el marco común de convivencia, costumbres, hábitos saludables, el debate, la discusión educada, el espíritu crítico, la tolerancia crítica. Tolerar sí, pero no cualquier cosa, sino con un sentido crítico. Todo ese tipo de cosas que vienen, que es nuestro bagaje, que nos han legado nuestros ancestros, nuestros abuelos, incluso en alguna medida de nuestros padres, lo estamos perdiendo, y esa es la gran batalla que hay que dar, porque si estamos hablando estamos jaleando la política del zasca porque le sacude a quienes tenemos verdaderas ganas de sacudir, pero no nos aporta nada, estamos perdidos, Javier. Completamente, completamente. Estoy muy de acuerdo con las conclusiones que acabas de expresar, y yo tan solo añadiría a los espectadores de Disidentia, pues que esta batalla cultural, esta guerra cultural, no la dan tan solo los actores políticos. Esta batalla cultural es responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros somos responsables ante nosotros mismos y ante todos aquellos que nos rodean. El abstenerse de dar la batalla cultural es abstenerse de defender tus propios principios y el bienestar de aquellos que te rodean. Claro, es una batalla que en realidad no es por luchar que te vayan a imponer una determinada cultura, porque desgraciadamente no hay una alternativa, lo que hay es el caos. Hay una deconstrucción y una liquidación de lo que hay, pues como anticipaba Nisbet, para provocar el ascenso irresistible del poder. Es decir, cuando la cultura, esas convicciones, esos principios desaparecen, cuando esos anclajes que nos hacen ser cooperativos
porque tenemos y activar nuestro instinto de supervivencia, si podemos decirlo así. Cuando esos anclajes desaparecen, ¿qué ocurre? Que aquel que toma los 4 resortes que hay para alcanzar el poder, ese se convierte en el nuevo Dios. Ese es el dueño de tu vida y de tu destino. Entonces, en ese aspecto, creo que hay que entender la guerra cultural como una lucha por mantener unas convicciones y unos ideales que no es que sean muy bonitos y nos subyuguen, sino que son extraordinariamente útiles y necesarios. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros, Javier. Ha sido un placer tenerte en el canal de Disidentia, de podcast y de YouTube. Y espero poder contar contigo y te invito y te emplazo a que ilustres a nuestros ya bastante ilustrados lectores e inquietos lectores, pues explicando con tus propias palabras estas recetas que en alguna medida desde luego hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Javier. Cuenta con ello, te agradezco de nuevo la invitación y seguimos adelante. Pues es encantado, como te he dicho, Javier, y ya solo me queda, como siempre, despedirnos de nuestros pequeños mecenas, de nuestros lectores y seguidores de Disidentia.com, de nuestro canal en YouTube, los que nos siguen en Twitter, en Facebook, próximamente en Instagram, a ver si el cuerpo da para tanto, pero como les digo siempre, mucha suerte y que tengan una semana lo más llevadera posible. Gracias por estar ahí.